Bien, señoras y señores, veo que ya es la hora en que, según habíamos anticipado, vamos a comenzar con unos minutos de espera. Me alegra darles la bienvenida a esta tercera reunión, la dedicada al libro tercero. Ojalá ella nos permita seguir ahondando la mirada en el texto venerable de Aristóteles y nos vuelva capaces de admirar lo mucho que tiene para enseñarnos. Según las investigaciones genéticas de Jäger, este libro tercero pudo haber sido el comienzo originario de la política, cuando ella fue, antes que una teoría general del Estado o de la polis, una consideración acerca de la forma ideal del régimen político o de la politeia. Pues esta palabra griega que da nombre al diálogo platónico llamado república, politeia, significa régimen de gobierno, sin más, sea cual fuere su índole propia y característica. La politeia es un cierto ordenamiento, taxis tis, de los habitantes de la ciudad, cada uno de los cuales es un ciudadano, polites. Pero esta condición no se posee por el simple hecho de vivir en una ciudad, sino, al menos en los estados democráticos, cuando se tiene derecho a participar de la asamblea e intervenir en las decisiones relativas a la vida y a los asuntos comunes. Y si Aristóteles advierte que este concepto de ciudadano es válido solo en los regímenes democráticos, es por el error frecuente de considerar iguales, debido a una semejanza solo exterior o accidental, cosas que en rigor no lo son. Y por esto aclara que, cito, las realidades integradas por elementos diferentes según su especie y que además guardan una relación de anterioridad y posterioridad entre ellos, nada en absoluto o muy poco tienen en común en cuanto tales. 1275 a 34 y siguientes. Razón por la que debe juzgárselas por separado y según su especie respectiva. La relación de anterioridad y posterioridad puede entenderse de varios modos. Aristóteles ilustra acerca de esto en el libro quinto de la Metafísica, el llamado Léxico, el capítulo 11. Esta relación, insisto, de anterioridad y posterioridad, que puede entenderse de varios modos, sirve para determinar de manera científica un objeto en la medida en que la ciencia mira siempre por lo primero, dice Aristóteles en la Metafísica, o por aquello que, en el orden de cosas que fuere, debe reconocerse como su principio. Pero si hay muchos modos de decir que una cosa es anterior respecto de otra, primero, en sentido propio, es lo que puede existir sin lo otro que él. La sustancia, por ejemplo, con respecto al accidente, o el acto con respecto a la potencia. Así pues, el hablar de la anterioridad de unos regímenes políticos frente a otros significa reconocer la diferencia cualitativa que los vuelve mejores por comparación con otros. Pero, ¿cuáles son los regímenes anteriores y cuáles sus contrarios? La observación escueta de que esto se verá en su momento, 1275 B2,
basta para revelar que la exposición aristotélica responde a un cierto plan u ordo filosofandi, para decirlo con Descartes, donde hay prioridades y según el cual unos asuntos deben dilucidarse antes que otros. Es lo que ocurre ahora con el concepto de ciudadano. Pero antes de avanzar, tengamos presente que el trabajo intelectual de Aristóteles nunca se reduce a una mera observación de los hechos, allí donde lo que importa es comprenderlos según su concepto, ni se detiene tampoco en una simple descripción fenomenológica, sino que abre juicio ante las cosas y lo hace además según aquella forma de la reflexión que Hegel denomina en la ciencia de la lógica juicio del concepto, Urteil des Begriffs, porque hay juicios de muchas clases, siendo el del concepto llamado de este modo porque quien lo formula conoce la esencia o el concepto de lo juzgado, sea esto una institución política, una acción humana, una obra de arte, y puede así calificarla de buena o mala, de bella o fea, de verdadera o falsa, de perfecta o imperfecta. Y esto es lo que hace Aristóteles siempre. Resulta característica, en cambio, de la mentalidad de nuestro tiempo, el del pluralismo radical, la tendencia a sofocar o reprimir por doquier el juicio del concepto, el que Hegel destaca como el más propio de la inteligencia, como si en él se manifestase, antes que el saber y el buen tino de quien conoce, el pecado posmoderno de la incorrección política. Pero volvamos a nuestro texto. Los regímenes políticos difieren entre sí de tal modo que en algunos de ellos el pueblo no existe. Huc esti demos, 1275 B7. ¿Cómo que el pueblo no existe? Aquí nos frotamos los ojos y volvemos a releer la frase, pero al punto Aristóteles se explica. No existe porque el pueblo en sentido político no se compone de hombres sin más, sino de ciudadanos. Y ciudadano es quien posee, cito, la posibilidad de participar de la función deliberativa y judicial. Función que es a la vez una carga y un honor. Cita. Se llama principalmente ciudadano a quien participa de los honores públicos, o tiene la posibilidad de hacerlo. Aquellos honores de los que un extranjero, como lo supo Homero, suele estar privado. En este punto se pregunta Aristóteles si el hombre de bien, aner agathos, y el buen ciudadano, polites spudaios, poseen una misma virtud o virtudes específicas y diferentes. Y concluye que son diferentes, porque el ciudadano es siempre uno determinado en cuanto miembro de una polis en particular, en pro de cuyo bien y preservación ejerce funciones diferenciadas. De allí que la virtud del buen ciudadano consiste en sostener el régimen político respectivo, mientras que la del hombre de bien es una virtud única y perfecta y pertenece por ende a una sola especie. ¿Por qué? Hay un solo modo de obrar para ser moralmente laudable y muchos, en cambio, para ser ruin. Ya Platón enseñó que, cito,
La especie de la excelencia es una, las del malogro, en cambio, incontables. Enmen eidos tes aretes, apeira de tescaquías. En la República, libro cuarto, 445c. Y Aristóteles fundamenta y desarrolla esta verdad en su Ética Nicomáquea, en el libro segundo, capítulo sexto. Es una noción importantísima y muy clara. Si la virtud es un justo medio entre dos extremos, igualmente viciosos, el modo de ser virtuoso es normalmente uno frente a una pluralidad de maneras de errar en la conducta moral. Por lo demás, no resulta inverosímil un Estado cuyos miembros fuesen todos buenos ciudadanos, pero sí es inverosímil que todos fuesen igualmente virtuosos. Prueba de que una y otra virtud son diferentes, por mucho que puedan coincidir en algún caso aislado. En el gobernante, por ejemplo, cuya educación y conocimientos no suelen ser los del ciudadano común. Y cuando Aristóteles sostiene que, de haber una virtud común para el buen ciudadano, ésta se reducirá a la de saber mandar y saber obedecer, también en esto se atiene al magisterio de Platón. Lean las leyes, libro primero, 643e. Pero, si ha de haber una virtud propia del gobernante y otra del gobernado, la de aquel será la prudencia, prónesis, según lo vio ya Platón en el Político, y la de éste, la opinión recta, la que permite acertar en las funciones específicas, aun cuando se ignore cómo éstas se relacionan con las otras que también competen al Estado. Puesto que el hombre es por naturaleza un animal cívico, y vivir es para él compartir la vida con sus semejantes, esto no ha de atribuirse a una mera razón de utilidad. Un pensamiento profundamente griego profundamente griego. No mirar solo ni exclusivamente por lo que reporta provecho, por lo útil, sino que esta forma del habitar humano, tal como lo comprende Aristóteles, responde al hecho de que el hombre participa así en la comunidad con sus iguales de una vida mejor o más digna. Los hombres se reúnen a causa del vivir mismo, Tutzen Henneken Autu, 1278 B24, por ser la vida algo bueno de suyo, al menos mientras las desdichas no sobrepasen un cierto límite. Esto último resulta relevante en relación con la doctrina estoica muy difundida en la antigüedad acerca del llamado suicidio razonable, eulogos ex agoge, o en latín rationalis e vita excesus. Se sostenía que, siendo la vida en cuanto tal una realidad neutra o indiferente desde el punto de vista del valor moral, al hombre le era lícito abandonarla de manera voluntaria allí donde se juzgase imposible vivir según los propios principios. Y así lo hicieron, entre tantos ejemplos memorables, Marco Bruto y Catón de Útica, como lo refiere Plutarco en sus vidas paralelas. Ya en el comienzo de la época media, Plotino combatió este error en uno de sus tratados, titulado Sobre el suicidio.
el noveno de la Eneada primera. Pero ya aquí, en la política, Aristóteles sostiene que si la mayor parte de los hombres soporta muchos sufrimientos por su vivo deseo de vivir, es porque en el hecho mismo de hacerlo hay una cierta felicidad y dulzura natural. En el acto de vivir hay una cierta felicidad y dulzura natural. 1278 B30. Y en la Ética Nicomáquea enseña que la vida, lejos de ser un bien moralmente indiferente, es algo bueno por naturaleza y en particular para el hombre justo, porque el modo de vida que éste elige es el más deseable y su existencia la más dichosa. En el libro noveno de la Ética Nicomáquea, capítulo 9. De Simónides de Ceos, el célebre poeta lírico griego del siglo VI a.C., se conserva un verso que dice: la apariencia doblega incluso a la verdad. Nodokein kaitan alateian biatai. Se comprende así que la filosofía, libre de las apariencias y por lo mismo del yugo de la opinión, reconozca entre cosas semejantes y pertenecientes a un mismo género diferencias en el sentido de lo anterior y lo posterior, sobre todo cuando éstas corresponden a diferentes grados de perfección. Es lo que hace Aristóteles al examinar los regímenes políticos, tarea que descansa sobre las distinciones realizadas por Platón en el libro octavo de la República. Las formas principales o rectas, ortai, las orientadas al bien común, se distinguen de un modo elemental y simple según el número de quienes ejercen el poder. Un único hombre en la monarquía, es la misma palabra griega, monarquía, unos pocos en la aristocracia, es la misma palabra griega, aristocratía, y la mayor parte de los ciudadanos en la república o politeia. Pero cada uno de estos tres regímenes, hay una forma desviada, una parekbasis. Conviene a saber la tiranía, tyrannis, frente a la monarquía, la oligarquía en griego. Vean ustedes de qué manera impresionante, después de 2500 años y más, nos resulta imprescindible seguir moviéndonos también en una disciplina como esta, con los términos acuñados por los griegos. La oligarquía es la forma corrompida de la aristocracia y la democracia, democratía, kratos, poder del demos, del pueblo, es la forma corrompida de la politeia, de la república. El desvío o la corrupción consiste en que, para estas formas desviadas, en lugar del bien común cuenta el interés o el provecho, sea el de uno solo, el de unos pocos o el de la masa, cuyo gobierno también puede ser dictatorial y despótico. Así lo entendió un pensador como Heidegger, al hablar en su carta sobre el humanismo de la dictadura de la opinión pública, Diktatur der Öffentlichkeit, fenómeno pavoroso, del que ya en el siglo V a.C. supo burlarse Aristófanes en sus comedias, en las avispas, por ejemplo. Pero acerca de la mudanza de unos regímenes en otros, ¿cómo es que se producen estos cambios?
y acerca de las causas que provocan la aparición de las formas desviadas, ya la teoría de las revoluciones, reservada para el libro quinto, expondrá lo que conviene. Una nueva cautela cuyo alcance supera el marco de la política porque atañe a la índole del conocimiento filosófico en general, es la formulada en este contexto acerca de que quien filosofa de manera metódica no debe limitarse al aspecto práctico ni descuidar o dejar de lado nada, cito, sino poner en claro la verdad en cada caso particular. Fin de la cita. Pero no limitarse al aspecto práctico, me monon prostopratein, significa hacer justicia a la teoría, a fin de que el objeto de que se trata, sea cual fuere su particularidad y limitación, se revele como un momento dentro del todo, jerárquicamente organizado, de la ciencia filosófica. Más tarde, Hegel pensará en términos semejantes al sostener en su enciclopedia, cito, esta es la comprensión propiamente filosófica, que cada cosa tomada por sí misma se presenta como algo limitado cuyo verdadero valor se debe al hecho de pertenecer al todo y de ser un momento de la idea. Parágrafo 237. Pero entonces, frente a esta concepción sistemática del saber, la consideración de realidades aisladas, pasatiempo favorito de los ensayistas de ayer y de hoy, no pasa de ser la de algo literalmente abstracto, por concreto que el entendimiento pueda representárselo. El propio Aristóteles muestra en relación con la justicia qué significa considerar las cosas de manera abstracta o aislada, al hacer ver que los hombres, en lugar de atenerse a lo que ella es en sí, suelen identificarla con alguna de sus especies, la justicia oligárquica, verbigracia, o la justicia democrática. Y así es frecuente que los discursos sobre un tema favorito de la política, como el de la igualdad, carezcan de las precisiones que solo aporta el concepto, porque en este género de asuntos los hombres suelen juzgar según su situación particular. Y he aquí que ellos, los hombres, cito, casi en su mayor parte son malos jueces acerca de lo propio, 1280 a 15, puesto que lo magnifican por vanidad o lo empequeñecen por envidia, ya que a nadie, en efecto, le agrada lo suyo cuando lo compara con lo del vecino. Así lo dice el adagio latino, nemini aliena respicienti sua placent. Más tarde, y en relación con esto mismo, Rousseau enseñó en el Emilio, en el libro cuarto, con la sencillez y la clarividencia del genio, algo que no podemos dejar de recordar en este lugar. Aquello de que si el tener pocas necesidades y compararse poco con los demás vuelve al hombre esencialmente bueno, lo contrario, tener muchas necesidades y vivir pendiente de la opinión de los demás lo vuelve esencialmente malo. Palabras de Rousseau. Y por ello mismo, un desdichado sin remedio. Pero lo decisivo es que políticos y legisladores deberían velar no solo por la justicia, sino por el cultivo general de la virtud. 1280 B7. Porque una polis
Es algo más que un espacio común destinado a impedir las injusticias recíprocas y a favorecer el intercambio de bienes y servicios, como acaso podría pensar un espíritu pragmático. Valga la contradictio in adjecto, parece raro esto, ¿verdad? Que el espíritu pueda ser pragmático, pero hay algunos que lo son. La mente filosófica de Aristóteles ve la polis según su concepto, esto es, según su idea, y por ello puede afirmar que la ciudad es una comunidad de familias y aldeas en pro de una vida perfecta y autárquica. 1281 a 1. Algo que no puede darse de no mediar un sentimiento de amistad entre los ciudadanos, y tal es la vida feliz y buena. De este modo, la virtud se ve reconocida como el pilar fundamental de la vida cívica y, junto con la virtud, una educación que debe promover ante todo su ejercicio incesante, puesto que ella, la virtud, no sabe estar ociosa. También esto lo acuñaron los romanos en una sentencia. Nescit otiari virtus. Así se explica que el último libro de la política, como lo veremos dentro de poco al finalizar nuestro curso, sea un tratado pedagógico, así como la República Platónica, lo mismo que las leyes, son en lo esencial obras pedagógicas, porque tanto para Platón como para Aristóteles, los dos maestros del género humano, como los llamó Hegel, el fin de la comunidad, su razón de ser, no es la utilidad ni la regulación positiva de la convivencia política, sino en rigor la práctica de las acciones buenas o bellas. Praxeis Kalai, 1281 a 3, en las que consiste el bien vivir. Eu Zen. Es propio de un realista, por el que se lo suele tener a Aristóteles, con un marbete tomado en préstamo del siglo XIX, concebir la ciudad en tales términos, como el ámbito destinado a la práctica de las acciones buenas o bellas en las que consiste el buen vivir. El esclarecimiento de lo relativo a la virtud cívica y su opuesto es una incumbencia propia de los responsables de la buena legislación, esto es, del orden legal justo o del buen gobierno, como se traduce o puede traducirse en estas dos maneras la palabra griega eunomía. Los responsables de la buena legislación, los responsables del orden legal justo, los responsables del buen gobierno. Ya la meditación política de Solón, quien para Platón fue el más sabio de los 7 sabios de Grecia, y entre los poetas el de más vastos alcances, halló en la eunomía una noción fundamental que da título incluso a una de sus elegías. Eunomía es para el saber de las musas una de las horas, las 3 hijas de Zeus y de Temis, junto con Dike, la justicia, y Irene, la paz. Y Píndaro dice de ellas que son el firme fundamento de las ciudades. En las Olímpicas 9ª y 13ª. Mientras que
Baquílides, el otro gran poeta de la lírica coral arcaica griega, contemporáneo de Píndaro, llama a Eunomía garante de la paz. En una ciudad digna de tal nombre, digna del nombre de polis, se ha de mirar ante todo por la virtud. En este enunciado tan simple y privado de todo énfasis reside la quinta esencia del pensamiento político de Aristóteles. Por encima de las instituciones, de los cargos públicos, de los ritos religiosos, de la economía, del ejército, el factor decisivo de la comunidad política reside en la preocupación por la vida buena y feliz, según la norma de la inteligencia, por esas capacidades excelentes del alma humana que los griegos llamaron aretai y los romanos virtutes. Ante esta concepción francamente ideal de la polis, la doctrina positivista acerca del Estado, desplegada poco antes por la sofística, es de una estrechez de miras abrumadora. Pero cuando se trata de determinar quién debe ejercer la soberanía en la polis, si la mayoría o unos pocos, o bien uno solo, las dificultades son inevitables. Incluso si se sostiene que el poder debe sustentarlo solo la ley. Y si esto último no parece insensato, es porque la ley no está expuesta, como el alma humana, al movimiento desordenado de las pasiones. Pero nada impide que ella sea, por otro lado, el parto de un abuso y que pueda legitimar un régimen inicuo. Solo la virtud es, pues, la clave de bóveda que permite superar las dificultades y diferenciar la monarquía de la tiranía, la aristocracia de la oligarquía y la república de la democracia. Según el parecer de Aristóteles, conviene que la autoridad esté repartida, porque un hombre solo, o unos pocos incluso, está más expuesto al error que la muchedumbre. Cito: todos reunidos tienen suficiente sentido, pero cada uno por separado es imperfecto para juzgar. 1281b 35, 38. Al menos en lo que atañe al bien común. Y si más adelante insiste en este mismo pensamiento, 1286a 31 y siguientes, aun cuando Solón haya sostenido expresamente lo contrario, hay un fragmento en el que Solón dice: el hombre individual es siempre muy listo, muy cuerdo y muy avispado, pero cuando se reúnen todos, se dejan llevar de acá para allá por alguien más astuto que ellos. Aristóteles dice, sin embargo, aquí en la política, en este libro tercero, lo contrario. Los hombres reunidos, en la medida en que posean libertad de criterio y hayan sido educados como conviene por la polis, poseen la posibilidad de expresarse en relación con el bien común con más autoridad que un particular, ¿no? Esto hay que matizarlo, ya lo veremos enseguida. Pero de todos modos, la democracia radical, que Aristóteles distingue cuidadosamente del gobierno republicano, se le impone como un desalumbramiento político nefasto, el de la tiranía del mayor número, a la que nos referíamos antes. Pero la idea antirepublicana
de mantener siempre a la mayor parte de los ciudadanos apartada del gobierno y por ende de los honores aparejados al ejercicio del poder, resulta algo completamente contrario al buen sentido para Aristóteles, quien ve en ello una causa indefectible de intentos de sedición. Los cargos públicos y las magistraturas han de ocuparse, pues, mediante un sistema de elecciones y de sorteos. Aquí abrimos un paréntesis. Sorteos, sí. No sin rogar a la divinidad y a la buena suerte, para que los resultados del sorteo sean favorables, como advertía Platón, para quien no dejaba de ser algo muy grave que el Estado, con el objeto de evitar el descontento del mayor número, debiese apelar a instituciones sujetas al azar. Vean las leyes 757E. Y la polis, por su parte, sigue Aristóteles, debe contar con una ley fundamental o constitución que preserve los derechos de los ciudadanos y procure impedir sus abusos. Nada más grave que dejar a los ciudadanos sueltos a merced de sus asambleas. Un régimen de esta índole, o sea, la comunidad política en la que las magistraturas, los cargos están repartidos y hay elecciones para ocuparlos y hay además una constitución. Un régimen de esta índole, el que acabó por imponerse en Occidente, pues, hasta el día de hoy, es el denominado república o politeia, y el que de entre los posibles Aristóteles considera como el mejor. Una enseñanza extraordinaria, extraordinaria. La mente aristotélica nos ha mostrado cómo ya en su tiempo vio de qué modo la convivencia política debía regularse, del mismo modo en que, con las dificultades y los problemas que se quiera, nos manejamos hoy en las naciones libres de Occidente. Es así como aprueba Aristóteles las célebres reformas solonianas del Estado ateniense: poner en manos de los ciudadanos la elección de los magistrados y facultarlos para controlar las rendiciones de cuentas a los gobernantes al término de sus funciones. Ya había dicho Platón en las leyes: no debe haber ningún juez ni magistrado que juzgue o gobierne sin rendir cuentas. En las leyes 761E. Si alguien argumentase que los hombres del pueblo no tienen competencia en estas materias, Aristóteles advierte que no siempre ni en todos los casos quien ha de juzgar es el experto en la materia. En efecto, en ciertos aspectos de un arte puede hacerlo mejor el hombre práctico, el que sabe cómo se hace algo por haberlo hecho de manera reiterada. En otros, juzga mejor quien conoce las causas y puede enseñar lo que el empírico no sabe. No solo cómo, sino por qué tal o cual cosa debe ser hecha de este modo. También hay ocasiones en que conviene atenerse al juicio del hombre culto o educado, epaideumenos, aquel que puede juzgar acerca de un arte con una amplitud de criterio que no siempre tiene el perito. En algunas cosas, dice Aristóteles, abundando en esto, cito: quien las hace no es el único juez ni el mejor,
Ocurre con las obras de las que también entienden los que no poseen ese arte. Por ejemplo, apreciar una casa no es propio solo de quien la construye, sino que la juzga incluso mejor quien la usa, y la usa el dueño. Y mejor juzga un timón, un piloto, que un carpintero. Y de un banquete, mejor el comensal que el cocinero. Puro sentido común, que en este caso no es solo puro, sino luminoso, 1282 a 18 al 23. Pero más allá de estos casos particulares, los hombres educados, aquellos que por vivir en la polis han participado del don de la paideia, de la educación, pueden juzgar en las asambleas con una seguridad y una penetración superiores a la del simple orador, cuyo arte de argumentar y persuadir, el orador era también el político en el mundo antiguo, cuyo arte de argumentar y persuadir, comprado a los sofistas, le permite discurrir acerca de todo sin saber de nada y provocar en sus oyentes una apariencia engañosa de saber. Quienes estamos por allí algo atentos a la vida política en nuestro país, veremos que esto que dice Aristóteles se comprueba al cabo de los siglos de manera asombrosa. Discurren acerca de todo sin saber de nada y provocan en sus oyentes una apariencia engañosa de saber. La reflexión sobre las formas principales de los regímenes políticos, ya se trate de las rectas, ya de las desviadas o anómalas, mueve a preguntar una vez más quién debe ejercer la primera magistratura o a quién le compete la autoridad suprema, si a la ley o al gobernante. Aristóteles advierte que tal autoridad debe repartirse entre ambos principios, el impersonal, la ley, y el personal, el gobernante, que se comportan de manera complementaria, porque lo positivo de uno está ausente en el otro y viceversa. Así, lo positivo del gobernante, o del primer magistrado, o del juez, cada cual en su ámbito, estriba en poder comprender los aspectos particulares de un hecho o sus circunstancias concretas, que pueden ser agravantes o atenuantes de la acción, circunstancias que la ley no puede contemplar en la medida en que ella vela solo por lo universal. Y lo positivo de esta, a su vez, consiste en estar libre de lo pasional, lo pateticón, facultad inherente a toda alma humana, 1286 a 19. La mente aristotélica tiene, cito, por mejor aquello donde no se da en absoluto lo pasional que aquello en que es innato, 1286 a 17. De suerte que si hubiese un alma o una mente de una naturaleza superior a la humana, su perfección consistiría en estar libre de las afecciones, pate, impulsos y estímulos que proceden tanto de los sentidos, aistetai, como de los apetitos, epitumiai, merced a los cuales el alma suele verse arrastrada hacia lo que no condice con su propia dignidad. Siendo pues la ley y el gobernante, ambos, los principios supremos de la autoridad política, esta debe ser ejercida por ambos a la vez, por las leyes bien establecidas, son palabras de Aristóteles,
y por el gobernante, ya sea uno o varios, pero, cito, solo en aquellas materias en que las leyes no pueden expresarse con exactitud por no ser fácil dar definiciones generales para todos los casos. Y cuando la ley está bien establecida, cuando respeta lo justo, το δίκαιον, definido aquí por lo conveniente para la comunidad. La virtud primordial de la justicia, debidamente iluminada por la ética nicomaquea en su libro quinto y considerada por la política en relación con la noción aparentemente simple de igualdad, isotes, debe entenderse de manera filosófica. Esto es, sabiendo reconocer y respetar las diferencias, en lugar de aplanarlas en nombre de una categoría abstracta como la de la mentada igualdad. Es claro que los hombres son iguales entre sí, y es claro que entre iguales el poder ha de estar distribuido de manera igualitaria, solo que la igualdad no impide que haya entre los hombres profundas desigualdades, siendo precisamente la desigualdad lo que los vuelve valiosos e impide considerarlos del modo en que lo hace la mentalidad socialista al identificar la desigualdad con la injusticia e incluso con el mal. Nietzsche, el vecino de Marx, hace oír en su Zaratustra un credo muy diferente. Vean en el libro segundo, el discurso séptimo, titulado De las tarántulas. Y esto según un modo no tanto de juzgar como de valorar, que el propio Nietzsche anticipó en uno de los aforismos de Humano, demasiado humano, titulado La justicia como señuelo de los partidos, aforismo 451. Pues bien, por mucho que la justicia sea una forma de igualdad, cabe pensar en la posibilidad, que Aristóteles no tiene por fantástica ni absurda, de que un individuo se destaque por su virtud y su capacidad política frente al resto de sus conciudadanos. En tal caso, resultaría completamente injusto tratarlo del mismo modo que a los demás y medirlo por el mismo rasero. Por el contrario, sería razonable considerarlo como un Dios entre los hombres. Os perteon en anthropois, 1284 a 10. Un hombre de tal índole sería la encarnación de la ley misma y en consecuencia resultaría poco cuerdo querer someterlo a la ley. Quienes pretendiesen proceder de tal modo vendrían a ser mutatis mutandis como las liebres en la fábula del socrático Antístenes, cuando éstas reclamaron en la asamblea de los animales derechos iguales para todos. Pero entonces los leones que se hallaban presentes replicaron que, si todos eran iguales, ellas mostrasen sus garras y colmillos. El afán de imponer una igualdad a rajatablas, como si en esto y solo en esto estribase la justicia, fue lo que movió a crear en las ciudades democráticas la institución del ostracismo, sin que el prurito igualitario, tras el que suele embosarse la dictadura del mayor número, impidiese cometer impunemente las más graves injusticias. Puede ver en relación con esto un fragmento muy elocuente de Heraclito, el 121. El propio Aristóteles da un par de ejemplos de lo que esto ha provocado, este tipo de conductas, ¿no? En la suerte de Heracles en la nave Argo,
y el consejo sin palabras de Periandro, uno de los 7 sabios, a Trasíbulo. Porque lo cierto es que también las oligarquías y las democracias pueden comportarse de manera tiránica. El ostracismo tiene en cierto modo la misma eficacia que el poder del tirano. Pero puesto que por fuerza alguien debe gobernar, lo justo es hacerlo por turnos y por sorteo según lo estipula la ley. Y esta, por su parte, ha previsto que haya magistrados encargados de rectificarla, esto es, de perfeccionarla a la luz de la experiencia, de suerte que quien defiende el gobierno de la ley no hace sino promover el gobierno de lo divino y de la inteligencia, esto es, de una norma superior a las decisiones contingentes de los individuos. La ley es inteligencia sin deseo. Me ha parecido extraordinaria esta definición breve, compendiosa, de la ley que da Aristóteles. Aneu orexeos nous, o nomos estin. Inteligencia que no es mera capacidad operativa, sino el acto mismo de un saber determinado por un contenido inteligible, puesto que justo. El concepto de ley posee, así como ya antes para Platón y también para los primeros filósofos griegos, un significado que supera el orden de la realidad política, porque su eficacia, la de la ley, se extiende al ámbito de la especulación cosmológica e incluso teológica. Es lo que celebra Píndaro en un célebre poema al decir: la ley de todos soberana, de los mortales y los inmortales, lleva las riendas, condenando lo violento con soberana mano. Pero si Aristóteles sostiene que entre los semejantes e iguales no es conveniente ni justo que uno solo tenga la soberanía entre todos, no por ello renuncia a considerar una vez más la posibilidad de que surja entre los habitantes de una polis un individuo digno por sus méritos y virtudes de verse investido con una autoridad regia, porque sería inhumano y contrario a la inteligencia querer matarlo, o desterrarlo, o hacer que se someta al designio de otro. No es natural que la parte sobrepase al todo, y a quien tuviera una superioridad tan grande le sucedería eso. De modo que solo queda obedecer a tal hombre y que ejerza la soberanía de un modo no parcial, sino absoluto. 1288 a 26 al 29. Esta justificación del mando de uno, monarquía, resulta completamente diáfana para la mente de un filósofo que advierte cómo todo está ordenado hacia lo uno, y en cuya física la totalidad del movimiento cósmico pende de un motor no solo incorpóreo y eterno, sino único, mientras que su ciencia teológica se ve coronada por la intelección de un intelecto simple y divino, cuya vida es fruición eterna. Así concibe Aristóteles la verdad, anticipada por el saber de las musas en un hexámetro célebre de Homero que los antiguos solían repetir: no es bueno el mando de muchos, uno solo sea el Señor. Uc agaton polikoiranie eis koiranos esto. Pero, terminamos, lo que se impone como una verdad en el ámbito de la teoría, el mando de uno solo, no pasa de ser, en el campo de la acción,
más que una posibilidad, y una posibilidad remota incluso, en caso de que ello ocurra, acota Aristóteles, sin que el arbitrio humano disponga de medio alguno para volver real una posibilidad semejante. Lo que la política aristotélica sabe, lo perdurable de ella, está lejos de reducirse al arte supremamente complejo del obrar político concreto. Muchas gracias. Ahora sí, hemos llegado al final de la lección de hoy. No me queda sino despedirme hasta la semana próxima. La lección que nos aguarda dará cuenta de los libros cuarto, quinto y sexto. Nos moveremos en ellos calzados con las botas de 7 leguas, pero podremos aún así detenernos en varias cuestiones sustanciosas.